¿Qué tan obedientes son nuestros hijos? Perdón, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué tan obedientes somos todos nosotros como hijos? Porque todos somos hijos. Nada más que siempre que hablamos de este tipo de temas, inmediatamente nos referimos a nuestros hijos. Hoy vamos a hablar, primeramente Dios, acerca del hijo desobediente. Y va a estar interesante. Yo espero que le guste este mensaje. Vamos a aprender algunas cosas. Dios nos va a enseñar algunas cosas muy importantes. Y otras solamente las vamos a recordar. Pero, insisto, ¿qué tan obedientes somos como hijos? Pues si nos preguntaran en una escala del 1 al 10, yo creo que más de uno de los que están escuchando, incluyéndome, pues difícilmente llegamos al 6. No somos muy obedientes. Por supuesto, entendemos y sabemos que hay ciertas condiciones que no nos ayudan mucho con esto. Por eso es necesario entenderlo. Y hoy lo vamos a ver desde el punto de vista como padres. O sea, de padres a hijos. Si usted me respondiera, a lo mejor usted me va a decir, pues mis hijos son más o menos obedientes. Otros tal vez me iban a decir, pues a mí definitivamente no me obedecen. Otros dirían, a mí siempre me obedecen. Y otros, pues a veces sí y a veces no. Realmente aquí en la tierra no existe una obediencia perfecta. Sería muy conveniente que pudiéramos conocer nosotros las posibles razones por las cuales nuestros hijos no obedecen. Y seguramente hay muchas razones, bastantes razones. Nosotros, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a mencionar 5. Y de esas 5 razones, solamente vamos a tratar una. Así que le voy a mencionar algunas de estas razones. La primera razón por la cual nuestros hijos y nosotros también no obedecemos es por la pereza. Y es que en este siglo lo que más abunda es la comodidad. Este siglo lleno de internet, de programas, de series, de medios de comunicación masivos en abundancia por cuestiones de las redes. Pues nada más queremos estar pegados en la televisión o en la computadora o en el celular o en la tableta, no sé qué tenga usted. Somos perezosos, nos gusta la comodidad y nuestros hijos no son la excepción. Esa pudiera ser una de las razones por las cuales nuestros hijos no nos quieren obedecer. La otra razón tiene que ver con la naturaleza de nuestros hijos. Y más que de nuestros hijos, con la naturaleza humana. Así como le dije ahorita que somos perezosos, también le digo que somos rebeldes. Entonces, por rebeldía no queremos obedecer. Pero ¿por qué no queremos obedecer? Pues porque a veces somos egoístas, a veces creemos que es injusto que nosotros tengamos que obedecer siempre, y más cuando se trata de instrucciones, de órdenes difíciles, pesadas, pues queremos que otros hagan nuestro trabajo. También somos rebeldes porque hay cierta influencia externa y pudiéramos estar siendo mal aconsejados, o nuestros hijos pudieran estar siendo influenciados por personas negativas y rebeldes. Y hay algo que se llama la imitación. Entonces somos rebeldes por imitación también. El tercer motivo por el cual nosotros como hijos no obedecemos, o nuestros hijos no obedecen, es porque pudiera haber cierta incapacidad física. También pudiera haber cierta incapacidad mental o intelectual para hacer o llevar a cabo las tareas o las órdenes que solicitamos nosotros como padres. Y es una realidad que no todos los hijos son lo fuertes que quisiéramos.
Es una realidad también que no todos nuestros hijos están capacitados para hacer cualquier cosa. Tienen sus limitaciones. Y si usted agrega a eso, la otra razón es que pueden estar enfermos. Hay muchachos que no comen bien, pueden estar anémicos, están débiles. Hay jóvenes que no obedecen porque no tienen la intención de hacerlo, no es porque no quieran, sino porque no pueden. Están limitados físicamente. Otros están limitados moralmente. Pudieran estar pasando por una pena, pudieran estar pasando por alguna dificultad, un problema en la escuela, un problema en el trabajo, no sabemos. Y no van a obedecer. Pero la razón primordial para mí como pastor, como servidor de Dios, y ya con los años que tenemos en estos asuntos, ya cumplimos 20 años trabajando con diferentes generaciones de niños, de adolescentes y de jóvenes, para mí es la autoridad mal ejercida. Y de eso vamos a hablar en este día. Cuando nosotros como padres no ejercemos la autoridad que nos da Dios, como padres, como dirigentes de nuestro hogar, y no instruimos y no educamos, entrenamos a nuestros hijos como es debido, vamos a tener este problema. Es más, aún haciéndolo, pudiéramos tener el problema de que nuestros hijos no nos quieren obedecer. ¿Por qué no nos obedecen? En la mayoría de los casos, si yo me pusiera a preguntarles a las mamás, a los papás, ¿por qué creen que sus hijos no les obedecen? Me van a contestar con cierta duda, me van a contestar con cierta impotencia, porque seguramente me van a decir que son buenos padres, que a sus hijos no les falta nada en el hogar, que tienen lo necesario para la vida y la piedad, tienen lo básico o más de lo básico para vivir, para sobrevivir, para seguir adelante, que no les falta comida, que no les falta vestido, que hasta para ir a la escuela a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, les hacen su lonchecito y aparte les dan un poquito de dinero para que gasten, y que son tan buenos padres que les dan la atención debida. Entonces, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no quieren obedecer? Bueno, yo hace rato le dije, es que ejercemos mal la autoridad. Y cuando hablo de autoridad no estoy hablando de autoritarismo, no me vaya a malinterpretar. Cuando hablamos de ejercer la autoridad de manera correcta, no estamos hablando de convertirnos en tiranos, en entes que queremos imponer la autoridad de una manera despiadada. No me refiero a eso. Ejercer la autoridad en el hogar se refiere más bien a marcar, a enseñar, a mostrar, a entrenar a nuestros hijos con respecto a las normas sociales, morales, y claro también a las normas espirituales, si es que somos creyentes. La autoridad bien ejercida se va a manifestar por medio de enseñar a nuestros hijos esos valores morales, incluso naturales, enseñarles a amar, enseñarles a respetar, enseñarles a ser íntegros, enseñarles a ser buenos ciudadanos. Eso es ejercer la autoridad en el hogar. Ejercer la autoridad con propiedad también tiene que ver con enseñarles a nuestros hijos a que deben de respetarnos, deben de respetar a sus mayores, deben de respetar la autoridad y claro, respetar a Dios por encima de todas las cosas. Es importantísimo. Ejercer la autoridad con propiedad también tiene que ver con la postura de nosotros como padres. ¿Por qué? Porque si ellos ven en nosotros duda, si ellos ven en nosotros debilidad, si el hijo ve en nosotros indecisión, lo más probable es que vamos a perder nuestro lugar, nuestra autoridad, y no nos van a hacer caso. Entonces, esto es muy importante.
Esto es sumamente importante porque nuestros hijos van creciendo, se van desarrollando y cada vez más, y más en estos tiempos tan peligrosos, tan oscuros, tan llenos de tragedia, de narcotráfico, de drogas, de alcoholismo y otros problemas sociales, necesitan la mano fuerte del padre y de la madre en el hogar. Con esto en mente, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que verdaderamente nos va a mostrar a nosotros como creyentes la directriz de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y por qué hacerlo? Ahora, claro está, enseñamos este tipo de cosas porque queremos que usted y su servidor conozcamos perfectamente bien la buena y perfecta voluntad de Dios. Empecemos. Para los que anotan, vaya por favor al Evangelio según San Mateo en el capítulo 21 y leemos a partir del versículo 28. Vamos a analizar brevemente una pequeña parábola, pequeña pero poderosa en enseñanza. Dice así la palabra de Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esta parábola? Es pequeñita. No hay mucha información. Ahí está el padre y tenemos 2 hijos. Ahí está una orden directa y tenemos 2 respuestas directas también. ¿Y qué implicaciones o qué implica esta parábola? ¿Qué cosas debemos de considerar antes de poder analizar esto? Pues hay varias cosas que podemos ahí considerar. Primeramente, tenemos que considerar al emisor, al padre, escuchar atentamente la instrucción del padre de estos 2 hijos. También tenemos que considerar la disponibilidad de los 2 hijos. Tenemos también la decisión individual de cada uno de ellos, obedecer o no obedecer. También tenemos que considerar el tiempo de reacción. Si usted se fija, son respuestas rápidas, impulsivas. No hay una meditación previa, no hay un estudio previo, no hay un análisis previo. Bueno, en el primero, posterior sí, pero de eso más tarde. También tenemos que considerar quién hizo la voluntad del Padre realmente. También, no viene aquí, pero si fueron a trabajar a la viña, cómo hizo el trabajo el que fue a trabajar. También debemos de considerar el sufrimiento, no viene aquí tampoco, el sufrimiento del padre cuando su hijo le dice no quiero. ¿Qué sienten los padres cuando sus hijos directamente, así drásticamente, uno les da una orden y el hijo te dice no quiero? Tenemos que considerar también la actitud de abnegación de este padre. No viene aquí tampoco, pero podemos notar que no hay una respuesta agresiva, violenta, cuando su hijo le dice no quiero. Bien, con eso en mente, vamos a analizar la primera parte, el primer versículo donde dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
¿Y qué podemos notar primeramente aquí en esta parte de esta pequeña parábola? Notamos que aquí se experimenta algo o se observa algo que ya no es común. Y me refiero a que hay un acercamiento directo del padre con sus hijos. ¿Y cómo está eso de que ya no se usa eso o ya no es muy común? Bueno, es que ahorita muchos padres ya casi no están en casa. Máximo que en muchos hogares también la mamá trabaja. Entonces el papá trabaja, la mamá trabaja, ¿y quién cuida el orden en el hogar? Pues nadie. Por eso hay tanto problema también. No hay orden. No hay orden. Todo se maneja a distancia. Todo se maneja con recados. Todo se maneja con un recadito en el WhatsApp. Vamos a llegar tarde. Prepara la comida. Haz esto, haz aquello. Cuida acá. Trae este mandado. Todo por mensajería. Pero aquí notamos que hay un acercamiento directo del padre con sus hijos. Un acercamiento físico. También podemos notar que, no viene aquí, pero podemos intuir que el padre está hablando directamente a la cara a su hijo. No está hablando de espaldas, no está hablando de ladito, no está hablándole a través de la mamá, porque hoy muchos padres en su cobardía o en su falta de autoridad no se atreven a darle órdenes a los hijos. Se me ve mejor que la mujer se encargue, ella sabe cómo hablarle a mis hijos. Pero aquí notamos que este papá habla directamente con sus hijos. Tiene un acercamiento directo. Él se está encargando de instruir a sus hijos en algo que él ocupa, en algo que él quiere. No está delegando su autoridad. También podemos notar que la instrucción que hace el papá a su hijo, a su primer hijo, es una instrucción clara y personalizada. Fíjese con qué claridad le dice lo que tiene que hacer y en dónde lo tiene que hacer. Dice ahí la palabra de Dios: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No le dice a los dos juntos: estaría bien que alguien que me quisiera ayudar fuera a trabajar a la viña algún día. No, la orden es clara y la orden es directa, en tiempo, fondo y forma. ¿En dónde? En mi viña. ¿Cuándo? Hoy. Y es una orden directa. Ahí hay enseñanza. Hay enseñanza porque parece que no sabemos comunicarnos con nuestros hijos. Parece que cada vez nos aislamos más de ellos y ellos hablan un lenguaje y nosotros otro lenguaje. Ellos ya no dan la cara y parece que nosotros tampoco. Cada vez estamos más y más alejados de nuestros hijos. Entonces aquí hay una instrucción clara. Aquí hay una orden directa. Aquí hay un lugar definido. Pero así, con esa sinceridad, así con esa claridad con que lo hace el padre, mire, también los hijos parece que practican lo mismo. Y la respuesta del primer muchacho es una respuesta drástica, muy drástica. ¿Por qué? Porque simplemente le dice que no. Le dice: no quiero. No quiero. Y yo hace rato le dije: ¿qué sentirá un padre cuando su hijo le dice que no? Oye, pero lo crió desde niño, lo ha cuidado, lo ha alimentado desde chiquito, desde bebito, y el hijo ahora que ya creció, ahora que ya tiene un discernimiento más amplio del mundo y que ya tiene sus cosas, ya tiene sus preferencias, ahora ya dice que no.
se atreve a decirle a su propio padre, no quiero. Entonces, una pregunta clara, ¿sí? Con una respuesta bien, pero bien clara. Es interesante también hacer notar que no hay una serie de justificaciones como las hay hoy en día. ¿Por qué no quieres? Pues porque estoy cansado. ¿Por qué no quiere hacerme caso? Porque no me toca a mí, ahora le toca a él. ¿Por qué dices que no quieres? Porque siempre yo. Ya estuvo bueno, ¿no? Ya me agarraron de esclavo. Ahora como que los hijos son más contestones, como que son más irrespetuosos, como que son más egoístas. ¿Por qué no? Pues porque no me siento bien, me duele la cabeza. ¿Por qué dices que no? Pues porque tengo tarea, aunque no la tengan. ¿Por qué no me haces caso? Pues porque estoy ocupado, tengo compromiso. Entonces son otros tiempos, son otras condiciones, por supuesto. Pero desde ese tiempo, esto se escribió hace más de 2000 años, desde ese tiempo a la fecha, nuestra relación con Dios no ha cambiado. Y me refiero a que cuando hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Y si estos jóvenes que están aquí en la Biblia, porque lo estamos leyendo aquí en la Biblia, son creyentes, están en un verdadero problema. Porque la palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12 y versículo 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Entonces, vea la importancia de obedecer al Padre. Vea la importancia de hacer la voluntad de nuestro Padre. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18 y versículo 4, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces hay consecuencias cuando no hacemos la voluntad de Dios. Hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Hay consecuencias cuando deshonramos a nuestros padres. Porque no están ahí nada más por casualidad. No tienes el padre que tienes nada más porque al azar pasó algo en el pasado y saliste tú. No. No somos un puntito nada más en el universo. Decía un científico muy famoso. O sea, Dios no juega los dados. Entonces, si tienes a tu padre, y si es un buen padre, y te pide las cosas conforme a Dios, tienes que obedecerlo. Tienes que hacerle caso. Analicemos la respuesta del joven. Dice la palabra de Dios, respondiendo él dijo, no quiero. Y lo otro me lo reservo para después. No quiero. Y tenemos que entender que ese no querer es que no tienes deseos de ir a donde su padre le está mandando. No tiene voluntad de ir, no tiene la intención de ir. Y ¿sabe qué? No tiene tampoco la intención de hacer nada. No quiere hacer nada, por eso no quiere ir. Afortunadamente, este primer joven se arrepiente y va. Primero peca contra su padre, le dice que no, pero reacciona y luego va. Se vale. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Pero ¿sabe una cosa? El muchacho, este segundo hijo, le dijo que sí, pero no fue. Como que este segundo joven, o muchacho, o niño, no sé qué sea, yo creo que es un muchacho, se parece más a los de este tiempo. Quiero que medite
quiero que piense usted, ¿cuántas veces usted le ha pedido algo a sus hijos y sus hijos le dicen que sí? Pero nada más le dicen que sí con la cabeza y dentro de su corazón le dicen que no. Es más, ni siquiera están dispuestos a hacer lo que usted le dijo. Y tienen el cinismo, tienen la desvergüenza de decirle que sí. Es más, yo creo que ni siquiera le escuchan. Le dicen que sí. ¿Sabe para qué le dicen que sí? Pues para que ya los deje en paz, para que ya los deje jugar, para que ya los deje tranquilos, para que ya los deje descansar, porque no quieren hacer nada. Qué gran pecado. Estos jóvenes desvergonzados se atreven a hablar mal de nosotros. Ya están viejos. A rato se le pasa a mi mamá, a rato se le pasa a mi papá. Es más, me quieren tanto que me va a perdonar. Así que no pasa nada. Es más, no voy a hacer nada. Y si vuelve otra vez a mandarme, le voy a decir que sí, aunque no le voy a hacer caso. A ese punto llega el cinismo. Es una nueva generación. ¿Qué le parece si identificamos los pecados de estos dos hijos? Y quiero empezar con el primero. No quiero. Falta a la autoridad de su padre. Con esta respuesta está deshonrando a su padre. Y si usted recuerda la respuesta del segundo hijo, el segundo hijo la despistó y le dice: sí, Señor. Sí, Señor. Con respeto, aunque no fue. Pero este primer hijo simplemente le dice: no quiero. Entonces está faltando, está deshonrando la autoridad de su padre. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 1 y versículo 6, la primera parte, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Entonces, este hijo está deshonrando la autoridad de su padre. Y el otro pecado de este muchacho es, aunque después enmienda el error, por supuesto, es la desobediencia temporal. Porque como que medita, como que razona, como que Dios le toca su corazón, su conciencia es tocada, dice la palabra de Dios que se arrepiente y va. El segundo hijo le dice: sí, Señor, y no fue. Este es el hijo desvergonzado. Este es el hijo hipócrita. Este es el verdadero desobediente. ¿Por qué? Porque está faltando a la autoridad de su padre, también lo está deshonrando. Y mire cómo se parece a algo que estaba pasando en los tiempos de Cristo, cuando ellos esperaban a su Mesías. Y llega el Mesías y en vez de adorarlo, en vez de honrarlo, lo deshonran. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 y versículo 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ya lo que hizo este muchacho. Le dice Señor a su papá, pero no hace lo que él le dice. No va. Qué hipócrita, qué desobediente, qué perverso. Esta es una pequeña parábola, pero tiene muchas enseñanzas para nosotros. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Hacia dónde nos dirige esta pequeña parábola? No vamos a ver el sentido teológico, solamente vamos a ver así claramente, literalmente, algo que está sucediendo y qué es lo que podemos sustraer de esto. Entonces le voy a dar la primera enseñanza. Para mí, la primera enseñanza, mandato, orden de parte de Dios,
lección de fe o vacuna espiritual para este mal, porque es un gran mal de este siglo, es que los hijos deben honrar a sus padres. Es un mandamiento de Dios. Los hijos deben honrar a sus padres y tenerle respeto y temor y reverencia. Es bíblico. Los hijos deben de entender que sus padres no son sus iguales, no son sus amigos, son sus padres y deben de obedecerlos, respetarlos y amarlos. Número 2. Los hijos deben de obedecer a sus padres cabalmente, claramente. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 y versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y hago una pausa ahí porque van a decir, en todo. Y oye, pero hay padres bien malos que enseñan mandan a sus hijos a hacer cosas indebidas. No estoy hablando de este tipo de padres. No estoy hablando de los padres que sus hijos les piden pan y les dan piedra. Sus hijos les piden pescado y les dan una serpiente. No estoy hablando de este tipo de padres. Esto es algo que le agrada a Dios. Pero en Efesios capítulo 6 y versículo 1 nos lo aclara. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Número 3. Los hijos, por la gracia de Dios, porque Dios es bueno y misericordioso, tenemos la opción de arrepentirnos cuando hacemos algo malo o indebido, como desobedecer a nuestros padres. Dice la palabra de Dios, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Cómo que el primero? El que dijo que no quiero, sí, porque se arrepintió y luego fue. Él hizo la voluntad de su padre. Ahora, es una voluntad un poco defectuosa, pero mire, así somos delante de Dios. Estamos llenos de errores y de pecados, pero entre los creyentes se vale arrepentirse. Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. Gracias a Dios. Número 4. Los padres debemos de encarar de manera personalizada a nuestros hijos. Muchos hijos no obedecen porque nuestras órdenes no son claras. Debemos de cuidar también de no cargar a nuestros hijos con cosas que no pueden, que no saben, cosas que ignoran. Y para ello tenemos que conocerlos. Y para eso también tenemos que capacitarlos. Es nuestra obligación como padres capacitar a nuestros hijos para que les pidamos conforme a su capacidad. Número 5. Los padres debemos de ser piadosos. Y debemos de aprender también a aceptar que nuestros hijos se pueden equivocar y aceptar su arrepentimiento, así como lo hace Dios con nosotros, como adultos. Número 6. Los padres debemos de tener la capacidad de identificar cuando nuestros hijos se sienten mal. Debemos de conocerlos, debemos de apoyarlos, debemos de motivarlos, acompañarlos, que nos conozcan. Tenemos que hablar con ellos, no solamente hablar con ellos cuando les queremos dar una orden. Nuestros hijos ocupan tiempo de calidad. Eso es muy importante, no se lo olvide, por favor. Con respeto, pero tiempo de calidad. Número 7. Los padres debemos de dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. No podemos exigirles obediencia cuando ellos se dan cuenta que nosotros somos bien desobedientes también con nuestro Padre Celestial. Y aún con nuestros padres en la carne. Debemos de predicar con el ejemplo. La mejor enseñanza de los padres hacia los hijos es el ejemplo. Número 8. Los padres
debemos de orar profundamente a Dios para que Dios opere de ese arrepentimiento que tuvo el primer hijo. Aunque nos digan que no, aunque los veamos extraños, molestos, enojados, y más cuando están en la adolescencia, debemos de orar a Dios para que Dios les cambie su corazón y les conceda el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 y versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios puede producir un cambio sustancial en nuestros hijos. Amigo, hermano, la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Qué tan obedientes son tus hijos? ¿Qué tan obediente eres tú como hijo? Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios por tus hijos. Y más cuando pecan de desobediencia. Gracias por llegar al final de este video. Yo espero que esta enseñanza te ayude a ti como padre y ayude a tus hijos. Habla con ellos, platica con ellos. Sé un padre piadoso y tú, hijo, sé respetuoso con tu padre, sé respetuoso con tu madre, sé un buen hijo. Obedécelos conforme a Dios, conforme al Señor. Ayúdalos, apóyalos. Sé de apoyo con tus padres. Pídele a Dios por ellos. Ellos harán lo propio por ti. Y nos vemos aquí la próxima semana, si es la voluntad de Dios. Muchas gracias. Hasta luego.